En los densos bosques del norte del estado de Nueva York, se descubrieron 143 tumbas sin nombre en 1862 debajo de las tablas del piso de una iglesia abandonada. Las autoridades locales documentaron que cada esqueleto mostraba signos de tortura sistemática, extremidades fracturadas que se habían curado antes de la muerte, evidencia de repetidos casi ahogamientos y extrañas marcas talladas en sus huesos. Durante más de 160 años, los registros federales sobre la Iglesia del Espíritu Puro permanecieron sellados, accesibles solo para aquellos con autorización especial. Obtuve documentos nunca antes revelados al público que detallan cómo 3 hermanos conocidos como el Elder Ezra, el diácono Silas y el profeta Caleb Ravencroft convencieron a cientos de devotos seguidores de que el sufrimiento era el único camino hacia la salvación y cómo sus oscuros rituales de purificación condujeron a lo que puede ser el culto religioso más perturbador de la historia de Estados Unidos. El pequeño asentamiento de Ravenwood en el norte del estado de Nueva York no tuvo nada de especial en la mayoría de los sentidos a principios del siglo XIX. Ubicado entre colinas onduladas y densos bosques aproximadamente a 40 millas al norte de Albany, consistía en quizás 300 almas que se ganaban la vida con la agricultura, la madera y el comercio con las comunidades vecinas. La ciudad había sido fundada en 1803 por colonos que se mudaban al norte del valle de Hudson, en busca de tierras fértiles y nuevas oportunidades. Como gran parte del norte del estado de Nueva York durante este periodo, Ravenwood se encontró en el epicentro de lo que los historiadores llamarían más tarde el Segundo Gran Despertar, un periodo de intenso avivamiento religioso que se extendió por todo Estados Unidos a principios de la década de 1800. La región se conoció como el Distrito Quemado debido al fervor de los movimientos religiosos que parecían encenderse y extenderse como reguero de pólvora por todo su territorio. Communities It fue un momento en que nacieron nuevas denominaciones, se cuestionaron las viejas religiones y los predicadores carismáticos pudieron atraer multitudes de miles a las reuniones de avivamiento al aire libre. A este tumulto espiritual llegaron los hermanos Ravencroft en el verano de 1825. El Elder Ezra, el mayor a los 42 años, tenía la presencia dominante de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos hundidos, casi negros bajo cierta luz, parecían mirar dentro del alma cuando hablaba de asuntos divinos. El diácono Silas, de 39 años, tenía una apariencia más académica con anteojos con montura de alambre y dedos delgados perpetuamente manchados de tinta por su continua escritura de textos religiosos. El profeta Caleb, el más joven a los 35 años, poseía una cualidad inquietante que muchos encontraban atractiva e inquietante. Hablaba en susurros que de alguna manera atravesaban habitaciones abarrotadas, y sus pálidos ojos azules a menudo retrocedían durante lo que, según él, eran visiones divinas. Los hermanos llegaron con medios sustanciales, comprando una gran extensión de terreno en las afueras del pueblo, donde inmediatamente comenzaron a construir lo que llamaron la Iglesia del Espíritu Puro. A diferencia de las simples casas de reuniones de claver blanco comunes en toda Nueva Inglaterra y Nueva York, su iglesia fue construida con piedra oscura extraída de las colinas cercanas. Su arquitectura era inusual, un santuario octogonal central rodeado por 8 cámaras más pequeñas con un campanario que se elevaba a una altura que parecía excesiva para un lugar tan remoto. Lo más llamativo fue la ausencia de ventanas en el santuario principal con luz proporcionada solo por linternas cuidadosamente colocadas durante los servicios. Hemos sido llamados por el Espíritu a este lugar, anunció el Elder Ezra en su primera reunión, a la que Curiosity había asistido bien, a pesar del escepticismo inicial de los lugareños. En una era de falsos profetas y fe tibia, traemos el verdadero mensaje de purificación a través de la tribulación. El Espíritu nos ha revelado que esta comunidad será la cuna de un nuevo entendimiento. Los hermanos habían programado su llegada perfectamente. El panorama religioso de los Estados Unidos de 1825 estaba fracturado e incierto. Denominaciones tradicionales como los episcopales y presbiterianos estaban perdiendo terreno ante creencias más emocionales y demostrativas. Los metodistas estaban ganando conversos a través de escritores de circuito que llevaban sermones ardientes a la frontera. Los bautistas se estaban expandiendo rápidamente con su énfasis en las experiencias de conversión individuales y estaban surgiendo nuevas religiones nacidas en Estados Unidos.
Los mormones comenzarían su viaje solo un año después y a menos de 100 millas de distancia cuando José Smith publicó el Libro de Mormón en 1830. En este ambiente de búsqueda espiritual, el mensaje de Ravenscraft encontró un terreno fértil. Su doctrina era engañosamente simple al principio. La verdadera salvación solo podía lograrse a través del sufrimiento que quemaba el pecado y la impureza. Citaron pasajes bíblicos sobre el refinamiento a través del fuego y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero lo que distinguía su enseñanza era la interpretación literal. El sufrimiento físico no era solo metafórico, sino necesario para la limpieza espiritual. La carne es la vasija del pecado. El diácono Silas explicaba durante los primeros sermones. Su voz mesurada y razonable. Por lo tanto, la carne debe ser probada y purificada a través de la tribulación. Solo cuando el cuerpo ha sido quebrantado puede doler verdaderamente el espíritu. Su congregación creció constantemente durante ese primer año. Los hermanos fueron selectivos sobre quienes podían unirse, requiriendo que los miembros potenciales se sometieran a una entrevista de discernimiento con el profeta Caleb, quien determinaría si eran recipientes dignos de purificación. Los aceptados eran predominantemente de tres grupos. Los desesperadamente pobres, que buscan comunidad y propósito. Los profundamente atribulados, que buscan la redención de los pecados pasados, y los ricos que buscan experiencias espirituales más allá de lo que ofrecen las iglesias tradicionales. Margaret Wilkins fue una de las primeras conversas. Una viuda que había perdido a su esposo y 2 hijos a causa de la escarlatina el invierno anterior. Ella había estado contemplando terminar con su vida cuando se encontró con el Elder Esle en la ciudad. Me miró como si pudiera ver mis pensamientos, escribió en un diario descubierto más tarde por investigadores federales. Me dijo que mi sufrimiento tenía sentido, que me estaba preparando para un propósito mayor. Por primera vez desde que enterré a mi familia, sentí algo más que desesperación. Para 1827, la Iglesia del Espíritu Puro había crecido a casi 100 miembros. Algunos vivían en viviendas sencillas construidas alrededor de la iglesia, mientras que otros mantenían casas en Ravenwood, pero pasaban la mayor parte del tiempo en el recinto de la iglesia. Los Ravenscraft alentaron a los miembros a donar sus propiedades y ahorros a la iglesia, explicando que los apegos mundanos impiden la elevación espiritual. Los seguidores más devotos fueron invitados a convertirse en vasos del Espíritu, un estatus especial que requería que se sometieran a rituales de purificación más intensivos. Estas primeras ceremonias eran relativamente suaves en comparación con lo que vendría después: ayunos prolongados, vigilias nocturnas de oración y rituales que involucraban agua helada que simbolizaban el ahogamiento del yo pecaminoso. Lo que pocos forasteros se dieron cuenta fue de cuán metódicamente los Ravenscraft estaban aumentando la intensidad de estas prácticas. Como la proverbial rana calentando lentamente el agua, sus seguidores estaban siendo condicionados a aceptar formas cada vez más extremas de purificación sin reconocer el peligroso camino que estaban recorriendo. Para 1829, cuando comenzó la construcción de una extensa red de cámaras debajo de la iglesia, los Ravenscraft habían establecido un control completo sobre las vidas, pensamientos y cuerpos de sus seguidores. El escenario estaba listo para que la oscuridad descendiera sobre la Iglesia del Espíritu Puro. Según los informes, el profeta Caleb les dijo a sus hermanos en una reunión privada documentada años después: las ovejas han sido reunidas. Ahora comienza la verdadera obra del pastor. La gente de Ravenwood pronto descubriría que la definición de pastor de los hermanos Ravenscraft tenía poco que ver con la protección y mucho que ver con el sacrificio. La transformación de la Iglesia del Espíritu Puro de una comunidad religiosa inusual pero aparentemente benigna a algo mucho más siniestro se remonta a una fecha específica. 21 de diciembre de 1829. El solsticio de invierno, la noche más larga del año. Lo que ocurrió esa noche se mencionaría más tarde en documentos secretos de la Iglesia como la primera ascensión y establecería el patrón de los horrores que siguieron. El día comenzó con un anuncio del Elder Esle de que el profeta Caleb había recibido una visión profunda durante la noche.
Toda la congregación fue convocada a la iglesia para lo que se describió como una revelación del siguiente nivel de purificación. A medida que caía la oscuridad y la temperatura bajaba por debajo del punto de congelación, casi 150 seguidores llenaron el santuario sin ventanas, que estaba iluminado solo por 12 grandes velas colocadas en los puntos de un enorme patrón tallado en el piso de madera, una espiral que se enrollaba hacia adentro hacia una plataforma central. Thomas Harford, un herrero que se había unido a la iglesia 6 meses antes tras la muerte de su esposa, escapó más tarde y brindó testimonio sobre lo que sucedió después. Según Harford, el elder se dirigió a la congregación con una intensidad inusual, su voz se elevó a un punto álgido al describir cómo sus rituales de purificación anteriores habían sido simplemente una preparación para la verdadera limpieza. Hermanos y hermanas, el elder se proclamó, hemos sido pastores pacientes, guiándolos gentilmente hacia la comprensión, pero el espíritu se impacienta con nuestro progreso. Esta noche, al profeta Caleb se le ha mostrado el verdadero camino hacia la salvación, y requiere mayor coraje del que hemos exigido hasta ahora. En este punto, el profeta Caleb salió de una de las cámaras laterales. Los testigos lo describieron como aparentemente transformado, su piel anormalmente pálida, sus movimientos espasmódicos y descoordinados, sus ojos girados hacia atrás para mostrar solo blancos. Comenzó a hablar en lo que, según él, era la lengua de los ángeles, una serie de sonidos guturales y ballenas agudas que resonaban por el santuario. Después de varios minutos de esta inquietante exhibición, el profeta Caleb cayó al suelo. Cuando se levantó de nuevo, habló con su voz normal, pero con una cadencia y autoridad que a muchos les pareció fascinante. Anunció que el Espíritu había seleccionado a 3 miembros de la congregación para el honor de la primera ascensión. Llamó a Sarah Pembroke, Michael Collins y Rebecca Winters. El Espíritu te ha encontrado digno de elevación. Los 3 individuos, todos conversos relativamente recientes a la iglesia, fueron conducidos a la plataforma central por el diácono Silas. Lo que siguió fue descrito por Harford como una ceremonia diferente a todo lo que creía posible entre la gente civilizada. Cada una de las 3 fue despojada de su ropa interior a pesar del frío invernal. Luego fueron atados a marcos de madera que habían sido construidos en forma de cruces invertidas. El elder le explicó a la congregación que invertir el símbolo sagrado no era una blasfemia, sino que representaba la inversión necesaria de la fortuna, del orgullo a la humildad, del consuelo al sufrimiento, de la vida a la muerte al renacimiento. Durante las siguientes horas, los hermanos Ravenscraft sometieron a los 3 elegidos a una serie de tormentos que llamaron las 7 pruebas de purificación. Primero vino la prueba del aire en la que se les colocaban paños húmedos sobre la cara mientras se les vertía agua lentamente sobre ellos creando la sensación de ahogamiento. Luego vino la prueba de la tierra, donde la tierra de los terrenos de la iglesia se amontonó alrededor de sus cuerpos hasta el cuello, enterrándolos vivos durante cortos periodos. La prueba de fuego involucró implementos de metal calentados presionados brevemente contra su piel, dejando marcas de quemaduras en patrones específicos. La prueba del agua los vio sumergidos repetidamente en agua helada hasta que perdieron el conocimiento y luego revivieron. El testimonio de Harford se fragmenta al describir los últimos 3 juicios, ya que admitió haber vomitado y casi desmayarse durante el proceso. Lo que está claro a partir de múltiples relatos es que a lo largo de estas torturas, se alentó a las 3 víctimas a aceptar su sufrimiento como una bendición divina. Cada vez que gritaban de dolor, se instruía a la congregación a cantar, a través del sufrimiento viene la pureza. A través de la pureza viene la elevación. Lo más inquietante fue la respuesta de la congregación. Harford informó que mientras algunos miembros lloraban en silencio o miraban hacia otro lado, muchos parecían fascinados, observando con expresiones de reverencia o éxtasis. Los Ravenscroft habían pasado años condicionando a sus seguidores a asociar el dolor con el avance espiritual. Y ahora ese condicionamiento dio su terrible fruto. Cerca del amanecer, cuando se completaron los 7 juicios, las 3 víctimas colgaban flácidas de sus marcos, apenas conscientes, pero aún vivas. El elder anunció que habían sido vaciados del pecado y que ahora estaban listos para ser llenos del Espíritu puro.
Lo que sucedió después perseguiría a quienes lo presenciaron por el resto de sus vidas. El profeta Caleb se acercó a cada víctima y les puso las manos en la cabeza, susurrándoles al oído. Según Harford y otro testigo, que luego habló con las autoridades, las 3 víctimas repentinamente convulsionaron violentamente, sus cuerpos se arquearon contra sus restricciones con tal fuerza que se podía escuchar cómo se rompían los huesos. Sus ojos se abrieron de golpe, saltones e inyectados en sangre, y comenzaron a hablar en el mismo idioma extraño que el profeta Caleb había demostrado anteriormente. Al amanecer, los 3 habían muerto. El Élderes le proclamó que ascendieron con éxito y declaró que sus almas habían sido tan completamente purificadas que habían sido aceptadas directamente al cielo, evitando el juicio. Sus cuerpos, explicó, eran simplemente recipientes vacíos que ahora debían ser venerados como reliquias sagradas. Los 3 cadáveres no fueron enterrados de inmediato. En cambio, se colocaron en una de las cámaras recién construidas debajo de la iglesia, colocadas sobre losas de piedra donde los miembros de la congregación podían verlas y orar por una elevación similar. Según los registros de la iglesia incautados más tarde por las autoridades, estos fueron los primeros de lo que eventualmente se convertirían en cientos de cuerpos almacenados en las catacumbas debajo de la iglesia del Espíritu Puro. La mañana después de la primera ascensión, varios miembros de la congregación empacaron en silencio sus pertenencias y huyeron de Ravenwood. Thomas Harford estaba entre ellos, aunque no quiso hablar de lo que había presenciado durante muchos años, creyendo que nadie creería posibles tales horrores en la América cristiana. Los que se quedaron se volvieron aún más devotos de los Ravencraftovs y su doctrina retorcida. Los hermanos habían cruzado el umbral del asesinato disfrazado de ceremonia religiosa y descubrieron que su control sobre sus seguidores no disminuía, sino que se fortalecía dentro de la Iglesia del Espíritu Puro. La muerte se había convertido en sacramento. Como, según los informes, el profeta Caleb les dijo a sus hermanos después de la ceremonia en una conversación contada más tarde por un anciano de la iglesia que eventualmente convirtió la evidencia de los estados, ahora les hemos mostrado el verdadero rostro de Dios y no se apartaron. No hay nada que no acepten de nosotros ahora. Él tenía razón. La primera ascensión marcó solo el comienzo de las atrocidades en la Iglesia del Espíritu Puro. Lo que siguió serían 3 décadas de creciente horror escondido detrás de la respetable fachada de la devoción religiosa. En los años posteriores a la primera ascensión, la Iglesia del Espíritu Puro experimentó una transformación que pasó desapercibida en gran medida para el mundo exterior. De 1830 a 1845, los hermanos Ravencraftov refinaron sus métodos y expandieron su influencia, desarrollando tanto sus justificaciones teológicas como sus técnicas prácticas para lo que denominaron elevaciones, pero que en realidad eran asesinatos ritualizados. Los hermanos tuvieron cuidado de mantener una apariencia de respetabilidad. La cara pública de su iglesia enfatizaba la caridad, la comunidad y la renovación espiritual. Temas que resonaron perfectamente con el avivamiento religioso en curso que se extendió por el distrito de Bourne-Dover. Exteriormente, participaban en la comunidad religiosa en general, organizando ocasionalmente reuniones donde se invitaba a otros predicadores a hablar y haciendo donaciones a causas como sociedades de templanza y orfanatos. Sin embargo, detrás de esta fachada, la verdadera naturaleza de sus operaciones se volvió cada vez más compleja e inquietante. Las cámaras subterráneas, inicialmente construidas como simples bodegas, se expandieron a una elaborada red de túneles y salas que se extendían mucho más allá de la huella de la iglesia. Los trabajadores locales contratados para la construcción inicial fueron reemplazados por miembros devotos de la iglesia a quienes se les podía confiar secretos y, finalmente, la excavación fue realizada exclusivamente por embarcaciones de los seguidores espirituales que habían demostrado su lealtad absoluta. Para 1835, las catacumbas, tal como se conocieron en el círculo interno, contenían al menos 7 cámaras grandes y docenas de alobes más pequeños. Cada uno cumplió una función específica en la teología retorcida de Ravencraftov. La cámara de preparación donde los candidatos a la elevación se mantuvieron aislados durante días antes de su terrible experiencia.
La cámara de juicios donde se administraron las 7 torturas de purificación. La cámara de la ascensión donde tuvieron lugar los rituales fatales finales. Y lo más inquietante de todo, la cámara de los santos donde se conservaban los cuerpos de los ascendidos. Esta preservación de cadáveres se convirtió en un elemento central de las prácticas del culto. A diferencia de la mayoría de los grupos religiosos que entierran reverentemente a sus muertos, los Ravencraftovs mantuvieron los cuerpos de sus víctimas en varios estados de conservación. Algunos fueron parcialmente momificados usando técnicas que de Conilus supuestamente había aprendido de textos médicos. Otros fueron reducidos a esqueletos limpios a través de métodos que los investigadores luego lucharían por reconstruir. Estos restos estaban dispuestos en un elaborado cuadro en toda la Cámara de los Santos, colocados en posiciones de oración o éxtasis, a veces articulados con alambre para mantener su postura. Elizabeth Carver, quien se unió a la Iglesia en 1832 y finalmente escapó en 1844. Proporcionó algunos de los relatos más detallados de estas cámaras. El olor fue lo primero que te llamó la atención, relató a los investigadores federales. No el hedor a descomposición, como cabría esperar, sino el olor abrumador de productos químicos, tarpentina, alcohol y algo más dulce que no pude identificar. Los hermanos afirmaron que era el perfume de la santidad, pero luego supe que eran sustancias que se usaban para desequilibrar. Carver describió cómo se introdujeron gradualmente nuevos miembros a la existencia de estas cámaras. Primero escuchando sobre ellos como espacios simbólicos, luego permitiéndoles un acceso limitado a las áreas menos perturbadoras y, finalmente, a los que se consideran más leales, permitiéndoles presenciar o incluso participar en los rituales que se llevan a cabo dentro de ellos. Fue una seducción cuidadosa, explicó. Para cuando viste la Cámara de los Santos con sus docenas de cadáveres dispuestos como una congregación grotesca, habías sido tan completamente adoctrinado que parecía hermoso en lugar de horrible. Recuerdo llorar con lo que pensé que era éxtasis religioso la primera vez que me permitieron entrar. Ahora esas lágrimas me avergüenzan más allá de las palabras. La frecuencia de las elevaciones aumentó gradualmente a lo largo de los años. En 1830, según los registros de la Iglesia, luego incautados como evidencia, solo hubo 2 ceremonias de este tipo, lo que resultó en 5 muertes. Para 1835, el número había aumentado a eventos trimestrales, cada uno cobrando de 2 a 4 vidas. Y para 1840, las elevaciones mensuales se habían convertido en la norma. Con ceremonias especiales en solsticios y equinoccios, a menudo teniendo un mayor número de víctimas. Los Ravencraft se volvieron selectivos al elegir candidatos para la elevación. Inicialmente, favorecían a aquellos sin conexiones familiares cercanas, viudas, huérfanos y vagabundos que no serían extrañados. Más tarde, a medida que crecía su confianza, comenzaron a seleccionar entre familias devotas dentro de la congregación, enmarcando la selección como el honor más alto que una familia podía recibir. Dar un hijo al espíritu se consideraba la máxima expresión de fe. Carver recordó, los padres competirían por esta bendición, ofreciendo a sus hijos e hijas con un fervor que ahora me parece inimaginable. Si bien los hermanos mantuvieron sus roles distintivos, el Elder Esle como la voz autorizada, el diácono Silas como el erudito, teólogo y profeta Caleb como el conducto místico hacia lo divino, su dinámica privada cambió con el tiempo. Según relatos de exmiembros del círculo íntimo, la influencia de Caleb creció a medida que sus visiones dirigían cada vez más aspectos de la vida de la Iglesia. Para 1840, fue Caleb quien seleccionó a todos los candidatos a la elevación y determinó los rituales específicos que se utilizarían en cada caso. Su estado mental parece haberse deteriorado significativamente durante este periodo. Las entradas de diario que se le atribuyen, recuperadas de un compartimento oculto en sus aposentos privados, revelan escritos cada vez más incoherentes intercalados con detallados dibujos anatómicos. Una entrada de 1842 dice: el espíritu ha revelado que las almas residen no solo en el corazón o la mente como comúnmente se piensa, sino que están distribuidas por todo el cuerpo en nodos específicos.
Cada elevación me permite mapear estos puntos sagrados con mayor precisión. Pronto tendré la anatomía divina completa. A medida que la membresía de la Iglesia creció a casi 300 para 1845, los Ravencraftov se enfrentaron al desafío práctico de deshacerse de la evidencia de su creciente número de elevaciones. Esto llevó a una de sus innovaciones más macabras, la venta de restos humanos a las facultades de medicina. A mediados del siglo XIX, las facultades de medicina luchaban por obtener cadáveres para el estudio anatómico. Las fuentes legales se limitaban principalmente a los delincuentes ejecutados, lo que dejaba un suministro insuficiente para fines docentes. Esto creó un mercado negro de cuerpos con hombres resucitados que exhumaban ilegalmente a los recién enterrados o reclamaban cuerpos no reclamados de casas pobres. El diácono Silas, cuyas actividades académicas le habían dado conexiones en los círculos académicos, estableció relaciones con agentes que suministraban escuelas de medicina en Albany, la ciudad de Nueva York y lugares tan lejanos como Filadelfia. Los registros de la Iglesia indican que entre 1840 y 1845, al menos 67 vasijas fueron donadas para el avance de la ciencia médica, un eufemismo para la venta de cuerpos de víctimas de asesinato. Este aspecto comercial sirvió para múltiples propósitos para los Ravencraftovs. Eliminó pruebas, generó ingresos significativos para la Iglesia y proporcionó al diácono Silas acceso a conocimientos médicos que incorporó a las prácticas del culto. De estas transacciones, aprendió técnicas mejoradas de preservación y métodos más eficientes para causar dolor sin dejar marcas externas. Conocimiento que haría aún más sofisticadas las atrocidades posteriores de la Iglesia. Para 1845, la Iglesia del Espíritu Puro había evolucionado de un grupo religioso marginal a algo sin precedentes, un sistema autosuficiente de adoctrinamiento, asesinato ritual y ganancias disfrazadas de avance espiritual. Los hermanos habían creado lo que un investigador federal llamaría más tarde una máquina perfecta para el mal, operando a plena vista bajo la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, a pesar de su cuidadoso manejo de las apariencias, los rumores comenzaron a extenderse. La gran cantidad de personas que se habían unido a la Iglesia solo para desaparecer de la vida pública planteó preguntas. Los exmiembros que habían huido rara vez hablaban abiertamente sobre sus experiencias, por temor a la incredulidad o las represalias. Pero sus expresiones embrujadas y su renuencia a discutir su tiempo con los Ravencrafts alimentaron las sospechas locales. Fueron estos crecientes murmullos, combinados con un descubrimiento inesperado de un inspector postal que investigaba irregularidades financieras, lo que eventualmente llamaría la atención oficial sobre el silencioso horror que se desarrollaba en Ravenwood. Pero ese cálculo aún estaba a años vista en el futuro. Por ahora, la Iglesia del Espíritu Puro continuó con su oscura obra, su verdadera naturaleza oculta bajo capas de respetabilidad religiosa y la ferviente devoción de seguidores a quienes se les había enseñado a ver el asesinato como la forma más elevada de adoración. Antes de continuar con la historia de la Iglesia del Espíritu Puro, si estás disfrutando de esta oscura historia de horror religioso en el pasado de Estados Unidos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad estás escuchando. Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más de estas pesadillas históricas olvidadas. Ahora, volvamos al retorcido mundo de los hermanos Ravencraftov. La cara pública de la Iglesia del Espíritu Puro alcanzó su cenit a fines de la década de 1840. Para el mundo exterior, los hermanos Ravencraftov parecían ser líderes religiosos exitosos montando la ola del segundo gran despertar. Su complejo se había expandido para incluir no solo el edificio principal de la iglesia y las cámaras subterráneas, sino también dormitorios para miembros solteros, hogares modestos para familias, talleres donde se producían bienes de la iglesia e incluso una pequeña escuela para los hijos de los seguidores. Los visitantes de Ravenwood a menudo comentaban sobre la prosperidad y el orden de la comunidad de la iglesia. Los Ravencraftovs fueron particularmente cuidadosos con respecto a quién permitían ingresar a su propiedad, generalmente limitando el acceso a posibles conversos que habían sido cuidadosamente examinados o a figuras comunitarias respetadas a las que deseaban impresionar.
Durante estas visitas autorizadas, lo que vieron los forasteros fue una comunidad religiosa industriosa donde los miembros trabajaban juntos, oraban juntos y se apoyaban mutuamente. Lo que permaneció invisible fue la red de control psicológico, los rituales nocturnos en las cámaras subterráneas y el número cada vez mayor de elevaciones. También se ocultó la creciente riqueza de los hermanos Ravencraft acumulada a través de donaciones de seguidores, la venta de restos humanos a escuelas de medicina y varios negocios operados bajo la opacidad de la Iglesia, pero que beneficiaban principalmente a los hermanos. El primer hilo significativo que eventualmente desenredaría su fachada cuidadosamente construida apareció en 1847 cuando James Torney, un inspector postal que investigaba irregularidades financieras en varias comunidades del norte del estado de Nueva York, notó patrones inusuales en las transacciones bancarias conectadas a la Iglesia del Espíritu Puro. Grandes sumas depositadas a intervalos irregulares siempre en efectivo, señaló Tornil en su informe oficial. Montos consistentes con depósitos institucionales en lugar de banca individual. Transferencias a facultades de medicina en Albany, Filadelfia y Baltimore con vagas anotaciones sobre donaciones de investigación. La investigación de Tornil podría haberse centrado únicamente en posibles irregularidades financieras si no se hubiera encontrado con Martha Simmons, una exmiembro de la Iglesia que había huido de la comunidad después de presenciar la elevación de su hermana en 1846. Inicialmente reacia a hablar sobre sus experiencias, Simmons finalmente le proporcionó a Tornil el primer testimonio oficial sobre la verdadera naturaleza de las actividades de Ravencraft. Habló de rituales que implicaban tortura, de cuerpos guardados en cámaras subterráneas, de niños seleccionados para bendiciones especiales y nunca más vistos. Tornil escribió afirmaciones tan extravagantes que las habría descartado como los desvaríos de una mente perturbada si no se hubieran alineado tan perfectamente con las irregularidades financieras que ya había documentado. Tornil llevó sus preocupaciones a sus superiores. Pero la respuesta fue tibia en el mejor de los casos. La libertad religiosa estaba fuertemente protegida y las acusaciones contra una iglesia requerían pruebas extraordinarias. Sin permiso para llevar a cabo una investigación oficial, Tornil continuó recopilando información en privado, creando una red de contactos en Ravenwood que podían informar sobre las actividades de la iglesia. Uno de esos contactos fue el Dr. William Garrett, un médico de Albany, que sospechaba del estado de los cadáveres. Examinó que supuestamente provenía de la Iglesia del Espíritu Puro. La práctica estándar era recibir cuerpos de los fallecidos que habían donado sus restos a la ciencia médica, testificó Garrett más tarde. Pero estos especímenes mostraron signos de trauma sistemático antemortem, lesiones sufridas antes de la muerte que se habían curado parcialmente y la forma de la muerte en sí misma era consistente en múltiples cuerpos. Evidencia de asfixia combinada con estrés físico extremo. En 1850, Garrett se acercó en secreto a Torney y le proporcionó informes médicos detallados sobre 7 cuerpos que había examinado. Estos documentos proporcionaron la primera evidencia científica de que algo siniestro estaba ocurriendo en la Iglesia del Espíritu Puro. Aún así, las autoridades seguían siendo reacias a actuar contra una organización religiosa sin pruebas irrefutables de actividad delictiva. El avance provino de una fuente inesperada. En la primavera de 1851, el estado mental del profeta Caleb Ravencraft, que se había estado deteriorando durante años, alcanzó un punto de crisis, según relatos de miembros de la Iglesia que luego testificaron. Comenzó a experimentar episodios violentos en los que se entusiasmaba con los espíritus que emergían de las paredes y la anatomía divina se hacía visible en el aire. Durante los servicios religiosos, sus declaraciones proféticas se volvieron cada vez más extrañas y aterradoras, incluso para los seguidores más devotos. El elder Esdre y el diácono Silas intentaron manejar la situación limitando las apariciones públicas del profeta Caleb, explicando sus ausencias como periodos de intensa comunión con el Espíritu. En privado, sin embargo, lo confinaron en una habitación especialmente construida en él. Los confines más alejados de las cámaras subterráneas, donde sus gritos no se escucharían por encima del suelo. Este confinamiento podría haber contenido el problema inmediato si el profeta
Caleb no hubiera escapado durante un lapso momentáneo de supervisión. En la noche del 17 de junio de 1851, de alguna manera se liberó de sus ataduras y se abrió paso a través de las catacumbas para emerger en el bosque más allá de la propiedad de la iglesia. Lo que siguió fue descrito en el Albany Evening Journal como una escena de locura pública sin precedentes en la historia de la región. Desnudo y cubierto de heridas autoinfligidas, el profeta Caleb apareció en la plaza del pueblo de Ravenwood durante una reunión comunitaria que celebraba la siembra de verano. Ante una multitud de espectadores horrorizados, se proclamó a sí mismo el recipiente viviente del espíritu puro de Ia y comenzó a describir en detalle explícito los rituales que se llevaban a cabo debajo de la iglesia. La sangre de los purificados fortalece nuestra conexión con lo divino, supuestamente gritó. 27 Los vasos se han vaciado y el espíritu me ha llenado con su esencia. Las cámaras debajo contienen los restos sagrados de los elevados y pronto todos ustedes se unirán a ellos en glorioso sufrimiento. Las autoridades locales detuvieron al profeta Caleb, creyendo inicialmente que era simplemente un lunático peligroso. Sin embargo, cuando se identificó como uno de los hermanos Ravencraft, sus desvaríos adquirieron un nuevo significado. Torney, que había cultivado relaciones con varios funcionarios locales, fue notificado de inmediato. Llegó a Ravenwood al día siguiente para entrevistar al profeta Caleb. Lo que encontró fue un hombre en las etapas finales de un colapso psicológico completo. El profeta Caleb alternó entre periodos de silencio catatónico y confesión frenética, durante los cuales proporcionó detalles sobre las actividades de la iglesia que corroboraron testimonios anteriores de miembros fugitivos. Lo más significativo es que dibujó mapas detallados de las cámaras subterráneas, incluidas las ubicaciones de las entradas ocultas y la cámara de los santos donde se guardaban los restos de las víctimas. Armado con esta nueva evidencia y el testimonio de primera mano del profeta Caleb, Tornil finalmente obtuvo la autorización para una investigación oficial. Sin embargo, la noticia de la detención del profeta Caleb y su posterior interrogatorio llegó al elder Esre y al diácono Silas antes de que las autoridades pudieran organizar una búsqueda adecuada en los terrenos de la iglesia. Lo que sucedió después demostró la despiadada eficiencia del hermano en el manejo de crisis. A las pocas horas de enterarse de la detención del profeta Caleb, iniciaron lo que los registros de la iglesia revelaron más tarde que era un plan de contingencia llamado llama limpiadora. Se envió a miembros del círculo íntimo para eliminar las pruebas más incriminatorias de las cámaras subterráneas, en particular los registros financieros y los cuerpos fallecidos más recientemente. Luego, en un movimiento que mostró desesperación y astucia calculada, orquestaron un incendio controlado en el edificio principal de la iglesia. El incendio se inició cuidadosamente para destruir áreas específicas mientras dejaba intactas otras, creando la apariencia de un trágico accidente en lugar de la destrucción deliberada de evidencia. Cuando las autoridades llegaron con una orden de registro el 19 de junio de 1851, encontraron el edificio de la iglesia parcialmente quemado y la congregación participó en los esfuerzos de recuperación. El elder Esre saludó a los funcionarios con aparente cooperación, expresando conmoción por el colapso mental de su hermano y ofreciéndoles acceso total a la propiedad. Parece que Dios nos ha puesto a prueba doblemente, dijo supuestamente a los investigadores. Primero con la aflicción de la mente de mi amado hermano, y ahora con este terrible fuego. Pero reconstruiremos, ya que la fe siempre debe resurgir de las cenizas. La investigación que siguió se vio obstaculizada no solo por los daños causados por el incendio, sino por la meticulosa preparación del hermano. La entrada al sistema principal de túneles se había derrumbado en el incendio, dificultando el acceso. Cuando la excavación finalmente reveló las cámaras subterráneas, los investigadores las encontraron parcialmente inundadas, como resultado del desvío deliberado de agua de un arroyo cercano. Muchas habitaciones habían sido vaciadas de su contenido con evidencia de remoción apresurada. Sin embargo, quedaba suficiente para confirmar los aspectos más perturbadores de la confesión del profeta Caleb. En cámaras que habían escapado tanto de incendios como de inundaciones,
los investigadores descubrieron restricciones especializadas, herramientas modificadas para tortura y compuestos químicos utilizados para desequilibrar. Lo más condenatorio fue la Cámara de los Santos, donde a pesar de los esfuerzos por eliminar evidencia, se encontraron docenas de restos humanos en varios estados de conservación. La escena desafía una descripción adecuada, escribió el investigador federal Daniel Blackwood en su informe oficial. Restos esqueléticos dispuestos en poses de súplica. Cadáveres parcialmente conservados sentados como si participaran en alguna congregación macabí. Pequeñas cámaras más inquietantes que contienen los restos de niños colocados como si estuvieran jugando, pero con clara evidencia de muertes violentas. El descubrimiento conmocionó incluso a los investigadores endurecidos. Los relatos de los periódicos, aunque fuertemente censurados debido a la sensibilidad victoriana, transmitieron suficientes detalles como para crear un horror generalizado. El titular del Albany Evening Journal del 25 de junio de 1851 decía simplemente: casa de adoración revelada como casa carnal, hermanos acusados de actos indescriptibles en nombre de la religión. Mientras las autoridades trabajaban para identificar los restos y determinar el alcance total de los crímenes de Ravenscroft, el elder Esdey y el diácono Silas mantuvieron su inocencia. Afirmaron que el profeta Caleb había llevado a cabo sus actividades en secreto sin su conocimiento o aprobación y expresaron conmoción y consternación por los descubrimientos. Dada su cuidadosa compartimentación de las operaciones de la Iglesia, esta defensa podría haber tenido cierto peso si no hubiera sido por una última evidencia condenatoria. En un compartimento oculto debajo de las habitaciones personales del diácono Silas, los investigadores descubrieron un libro de contabilidad encuadernado en cuero que documenta cada elevación, desde 1829 hasta 1851. El libro escrito con la letra distintiva del diácono Silas contenía nombres, fechas, descripciones de los métodos utilizados y anotaciones sobre la disposición de los restos, incluidos los vendidos a instituciones médicas. Lo más incriminatorio fueron las entradas que atribuían específicamente dirección y participación a los tres hermanos, con mención especial del papel del elder Esdey en la selección de candidatos para la elevación. Este libro mayor, combinado con el testimonio de antiguos miembros y la confesión del profeta Caleb, proporcionó evidencia abrumadora de la culpabilidad del hermano. El 3 de julio de 1851, el elder Esdey y el diácono Silas Ravenscroft fueron arrestados por múltiples cargos de asesinato, fraude y profanación de restos humanos. El caso contra los hermanos Ravenscroft se convertiría en uno de los juicios más sensacionales de mediados del siglo XIX. Aunque gran parte de la evidencia más inquietante fue ocultada a la vista del público por las autoridades, preocupadas por su posible impacto en la moralidad pública y la sensibilidad religiosa, la investigación continuó descubriendo nuevos horrores, expandiéndose mucho más allá de los eventos en la iglesia misma para incluir las actividades anteriores de los hermanos y la red completa de sus operaciones. Pero incluso a medida que avanzaba el proceso legal, los secretos más oscuros de la Iglesia del Espíritu Puro permanecían ocultos, a la espera de ser descubiertos por aquellos que continuarían investigando mucho después de que los Ravenscroft se enfrentaran a la justicia. A medida que se profundizaba la investigación sobre la Iglesia del Espíritu Puro durante el verano de 1851, las autoridades se encontraron enfrentando una empresa criminal mucho más extensa de lo que se creía inicialmente. Los hermanos Ravenscroft habían creado no solo un culto con prácticas aberrantes, sino un intrincado sistema que extendía zarcillos a múltiples aspectos de la sociedad estadounidense, religiosos, médicos y financieros. El elder Esdey y el diácono Silas permanecieron bajo custodia en espera de juicio, mientras que el profeta Caleb había sido internado en el asilo estatal de lunáticos en Utica, considerado demasiado inestable mentalmente para ser juzgado. Sus seguidores, mientras tanto, se habían dispersado, algunos huyeron para evitar ser procesados, otros permanecieron en Ravenwood en estado de conmoción e incredulidad. Toda su visión del mundo destrozada por las revelaciones. El investigador federal Daniel Blackwood, asignado para dirigir el caso, estableció una oficina temporal en Ravenwood para coordinar la extensa investigación. A medida que reunía evidencia de los registros de la Iglesia,
testimonios de testigos y exámenes forenses, surgió una línea de tiempo inquietante que se remontaba incluso antes de la llegada del hermano al norte del estado de Nueva York. Los Ravencrafts no comenzaron sus crímenes en Ravenwood, escribió Blackwood en un informe confidencial a sus superiores en Washington. La evidencia sugiere actividades similares en al menos 3 ubicaciones anteriores que datan de 1817. En cada caso, establecieron una comunidad religiosa, reunieron seguidores vulnerables y partieron antes de que las autoridades sospecharan. Lo que distingue a Ravenwood no es la naturaleza de sus actividades, sino su duración y escala. Los registros recuperados de una bóveda oculta debajo de las habitaciones del diácono Silus revelaron que los hermanos habían operado con diferentes nombres en Connecticut, Pensilvania y Ohio antes de establecerse en Nueva York. En cada lugar, habían refinado sus métodos, aprendiendo de los errores y desarrollando el marco teológico que eventualmente se convertiría en la doctrina de la Iglesia del Espíritu Puro. Lo más inquietante fue la evidencia que sugería que los hermanos no habían actuado completamente solos. La correspondencia entre el diácono Silus y personas en varias facultades de medicina indicó conocimiento, si no conocimiento explícito, de la fuente ilícita de los especímenes que se proporcionaban. Una carta de un destacado anatomista de Filadelfia fechada en 1844 elogió la calidad excepcional y la preparación única de los cuerpos recibidos de la Iglesia y señaló que los sujetos muestran evidencia de un estudio anatómico sistemático antes de la muerte, como si los cuerpos estuvieran preparados para nuestra trabajo mientras aún vivía. Esta revelación abrió una dimensión nueva y horripilante al caso. Los cuervos no solo habían estado matando a sus seguidores en nombre de la purificación religiosa. Habían estado realizando experimentos sistemáticos con sujetos vivos, documentando sus hallazgos y vendiendo tanto los cuerpos como su investigación a instituciones médicas. Los hermanos parecen haber estado llevando a cabo una forma de investigación fisiológica primitiva. El Dr. Samuel Prescott, del Albany Medical College, declaró en su testimonio experto a los investigadores: los patrones de lesión, los métodos para preservar el tejido y las notas anatómicas detalladas sugieren un intento de estudiar las respuestas humanas a diversos estímulos, particularmente el dolor, y sus efectos en los sistemas del cuerpo. En agosto de 1851, la investigación dio un giro inesperado cuando un respetado médico de Boston presentó información que transformó la comprensión del caso. El Dr. Jonathan Crane había sido estudiante en la Escuela de Medicina de Harvard en la década de 1820, donde se había encontrado brevemente con un profesor visitante llamado Simon Ringwood que presentó teorías controvertidas sobre las respuestas al dolor y el éxtasis religioso. Recuerdo que me molestaron sus métodos y conclusiones, testificó el Dr. Crane. Describió experimentos que parecían poco éticos, incluso para los estándares de esa época, y habló del dolor como una puerta de entrada a la experiencia trascendente. Lo había descartado como un excéntrico médico, pero al ver los relatos periodísticos del caso Ravencroft, reconocí no solo las teorías, sino al hombre mismo a partir de los bocetos publicados. Simon Ravenswood y Silas Ravencroft son, sin duda, la misma persona. Esta conexión sugería que la doctrina religiosa de la Iglesia del Espíritu Puro no había sido simplemente un medio para controlar a los seguidores o justificar el asesinato, sino que el marco religioso se había construido específicamente para facilitar la experimentación humana sistemática. Los hermanos habían creado un sistema de creencias que no solo permitía sino que santificaba los mismos actos que servían a su investigación. A medida que los investigadores siguieron esta nueva línea de investigación, descubrieron una habitación oculta debajo de las habitaciones del diácono Silas que contenía cientos de cuadernos, llenos de dibujos anatómicos detallados, protocolos experimentales y observaciones. Las revistas documentaron un programa de investigación grotesco que abarcó décadas con entradas cada vez más científicas y menos religiosas en su idioma a medida que pasaba el tiempo. El sujeto 157 mantuvo la conciencia durante 47 minutos después de eliminar la lectura redactada de una entrada particularmente perturbadora de 1848.
Hart continuó funcionando durante 12 minutos más allá de la pérdida del conocimiento. Patrones de vocalización consistentes con ensayos previos. La pérdida de sangre se midió en aproximadamente 1,7 L. Los resultados respaldan la hipótesis sobre la sostenibilidad de las funciones vitales en condiciones extremas. Cuando esta evidencia fue presentada al Elder Esle durante el interrogatorio, su fachada de devoción religiosa finalmente se resquebrajó. Según las transcripciones de la entrevista, se rió durante casi un minuto antes de hablar. No entiendes nada, según los informes, le dijo a Blackwood. El espíritu tiene muchos nombres. Algunos lo llaman Dios, otros ciencia. Simplemente buscamos el conocimiento de que otros eran demasiado débiles para perseguirlo. La elevación de nuestros seguidores fue genuina. Contribuyeron a un entendimiento que beneficiará a la humanidad durante generaciones. Su sufrimiento tenía un propósito. Sus muertes tenían significado. El descubrimiento de los verdaderos motivos del hermano envió ondas de choque a través del establecimiento médico. Varios médicos prominentes y escuelas de medicina que habían recibido muestras o investigaciones de Ravencraftov se encontraron bajo escrutinio, lo que obligó a una conversación más amplia sobre los estándares éticos en la investigación y educación médicas. Mientras tanto, a medida que se acercaba el otoño, los investigadores continuaron con el sombrío trabajo de excavar los terrenos de la iglesia. Las estimaciones iniciales de víctimas se habían basado en la afirmación del profeta Khaled de 217 embarcaciones, pero a medida que avanzaba la excavación, quedó claro que el número real era significativamente mayor. Hasta el momento, hemos identificado restos de al menos 276 personas, informó Blackwood en septiembre. Según el análisis del suelo y la expansión estructural de las cámaras subterráneas, creemos que se pueden encontrar restos adicionales debajo de la propiedad adyacente. Los hermanos parecen haber estado excavando túneles hacia afuera a medida que su operación se expandía. La investigación se complicó aún más por el descubrimiento de corresponsales que sugerían que no todas las víctimas habían sido miembros voluntarios de la iglesia. Las cartas entre el Elder Esle y varios asociados en pueblos cercanos indicaban un sistema para identificar y adquirir sujetos adecuados, predominantemente viajeros, inmigrantes y otros que no pasarían desapercibidos de inmediato. El irlandés pelirrojo que pasó el jueves pasado sería una excelente embarcación. Lea una de esas cartas de un miembro de la iglesia en una comunidad vecina. Sin familia que busque trabajo, constitución fuerte. Lo he dirigido a Ravenwood con la promesa de un empleo en el molino. Espere su llegada el próximo sábado. Esta evidencia transformó la comprensión del caso de una de extremismo religioso. Aprovechándose de seguidores dispuestos a algo más cercano al secuestro y asesinato organizado tanto con fines de lucro como para la investigación pseudocientífica. Las implicaciones fueron inquietantes no solo por la magnitud de los crímenes del hermano, sino por la sugerencia de una red más amplia de complicidad. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Ravenwood se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona el botón me gusta para respaldar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El avance que finalmente revelaría el alcance total de la operación de Ravencraftov se produjo en octubre de 1851 cuando los investigadores localizaron a Samuel Parsons, quien se había desempeñado como contador de la iglesia. De 1835 a 1849, antes de ser reemplazado por un miembro más nuevo, que vivía con un nombre falso en el oeste de Massachusetts, Parsons había huido de la iglesia después de descubrir el verdadero propósito de ciertas transacciones financieras. Creía que estaba administrando donaciones e intereses comerciales legítimos, testificó Parsons. Después de que se me otorgó inmunidad, cuando descubrí entradas para becas de preparación de muestras e investigación que correspondían a desapariciones entre la congregación, comencé a mantener registros privados.
Cuando el Elder S. descubrió mi libro mayor separado, estaba programado para recibir asesoramiento especial de oración, un término que había aprendido que significaba selección para la elevación. Huí esa noche solo con la ropa puesta. Parsons proporcionó a los investigadores información financiera detallada de memoria, incluidos los nombres de las instituciones médicas que habían pagado los cuerpos y la investigación, los patrocinadores adinerados que habían financiado el trabajo de los hermanos creyendo que era una investigación científica legítima y los miembros de la Iglesia que habían ayudado en varios aspectos de la operación. Lo más significativo es que reveló la existencia de una segunda instalación ubicada a casi 40 millas de Ravenwood, una granja remota que los hermanos habían comprado a través de un intermediario en 1840. Según Parsons, esta ubicación se usó para investigaciones especiales que se mantuvieron separadas incluso del círculo íntimo de la Iglesia. El Elder S. lo llamó el jardín. Parsons recordó. Solo él, el diácono Silas y 2 asistentes de confianza fueron allí. Los suministros se entregaban mensualmente. Allí se transportarían equipos médicos, productos químicos, restricciones especializadas y, ocasionalmente, sujetos seleccionados, siempre de noche. Ninguno regresó jamás. Cuando las autoridades localizaron y registraron la granja, lo que descubrieron superó incluso los horrores encontrados debajo de la iglesia. El edificio se había convertido en una sofisticada instalación de investigación con salas diseñadas para diferentes tipos de experimentos. Los registros detallados indicaron que esta ubicación se había utilizado principalmente para estudios a largo plazo. Los sujetos se mantuvieron vivos durante semanas o meses, mientras se realizaban y documentaban diversos procedimientos. Lo más inquietante fue la evidencia de que los hermanos habían estado particularmente interesados en los efectos de sus técnicas de purificación en los niños. Un edificio separado en la propiedad contenía celdas pequeñas y equipos dimensionados para sujetos juveniles. Los registros indicaban que al menos 37 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años habían estado recluidos en las instalaciones entre 1840 y 1851. Este descubrimiento galvanizó la indignación pública como nada antes. Los periódicos que habían sido relativamente moderados en su cobertura ahora publicaban detalles espeluznantes, con el New York Tribune encabezando el titular. Monstruos en forma humana, los crímenes de los hermanos Ravenscroft contra inocentes revelados. Las manifestaciones públicas exigieron justicia rápida y aumentaron la presión política para un enjuiciamiento ejemplar. Según los informes, el Elder S. y el diácono Silas, que habían mantenido cierta compostura durante las primeras fases de la investigación, mostraron signos de romperse bajo la evidencia acumulada. Los guardias de la prisión notaron que el Elder S. había comenzado a hablar con presencias invisibles en su celda, mientras el diácono Silas intentaba suicidarse después de ser confrontado con evidencia del jardín. A medida que 1851 llegaba a su fin, el caso contra los hermanos Ravenscroft había pasado de ser un horror local a una sensación nacional. El próximo juicio prometía ser uno de los procedimientos penales más importantes en la historia de Estados Unidos, con implicaciones no solo para los acusados, sino también para la libertad religiosa, la ética médica y las capacidades oscuras que podrían esconderse detrás de fachadas respetables. Sin embargo, incluso a medida que avanzaban los preparativos para el juicio, el investigador Blackwood seguía preocupado por las preguntas persistentes. Las actividades de los hermanos abarcaron demasiados años y ubicaciones como para haber pasado completamente desapercibidas. Sus conexiones con instituciones médicas y clientes adinerados sugerían un nivel de protección que parecía inverosímil sin alguna forma de complicidad oficial. Y la sofisticación de su operación indicó recursos más allá de lo que las donaciones de la Iglesia por sí solas podrían proporcionar. Estoy cada vez más convencido de que hemos descubierto simplemente la parte visible de algo mucho más extenso, escribió Blackwood en su diario personal en diciembre de 1851. Los Ravenscroft son indudablemente culpables de crímenes desmesurados, pero no puedo escapar a la sospecha de que eran parte de una empresa más grande,
una que puede continuar operando a pesar de su aprehensión. La pregunta que me atormenta no es si se hará justicia en este caso, sino si alguna vez saldrá a la luz toda la verdad. Sus preocupaciones resultarían proféticas de una manera que no podría haber anticipado cuando el juicio del siglo se preparaba para comenzar en Albany en enero de 1852. El juicio del Elder Ezra y el diácono Silas Ravenscraft comenzó el 12 de enero de 1852 en Albany, Nueva York. En medio de una seguridad de interés público sin precedentes. El juzgado estaba rodeado diariamente por multitudes de miles, algunas viajando desde lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia para presenciar los procedimientos en lo que los periódicos habían denominado el juicio de los hermanos impíos. Dentro de la sala del tribunal, la Fiscalía de la Bayou presentó un caso metódico que se desarrolló durante 6 semanas con más de 100 testigos que brindaron testimonio sobre varios aspectos de los crímenes de Ravenscraft. Los sobrevivientes de la Iglesia describieron la manipulación psicológica y el adoctrinamiento gradual que los había llevado a aceptar rituales de purificación cada vez más extremos. Los expertos médicos detallaron sus exámenes de los restos recuperados, confirmando patrones de tortura sistemática y experimentación. Los registros financieros demostraron que los hermanos se benefician de la venta de cuerpos y la investigación. El testimonio más poderoso provino de familiares de víctimas que describieron a sus seres queridos una transformación gradual bajo la influencia del hermano que terminó con su desaparición o informaron de su muerte, en circunstancias sospechosas. Sarah Wilkinson, cuya hija Emma se había unido a la Iglesia en 1847 a los 16 años y ascendió 6 meses después, habló de recibir cartas escritas a mano por su hija que se volvieron cada vez más extrañas antes de detenerse por completo. La carta final decía que ella había sido seleccionada para una bendición especial y que yo debería regocijarme en su próxima elevación. Wilkinson testificó: cuando viajé a Ravenwood para verla, el Elder Ezra me dijo que había sido transportada a su retiro para preparación espiritual y que no recibiría visitas. 3 semanas después, me informó que ella había ascendido al espíritu puro durante una ceremonia sagrada. No se me permitió ver su cuerpo, que según él había sido santificado y no podía salir de los terrenos de la Iglesia. A lo largo de los procedimientos, los comportamientos de los acusados de EAE divergieron dramáticamente. Deconilus parecía retraído, rara vez hacía contacto visual y hablaba solo con sus abogados en susurros. Sin embargo, el Elder Ezra mantuvo una compostura inquietante, a menudo sonriendo durante el testimonio más condenatorio y ocasionalmente asintiendo con la cabeza como si aprobara las descripciones de sus crímenes. Cuando la defensa finalmente presentó su caso a fines de febrero, su estrategia quedó clara. No negarían las muertes ni siquiera muchas de las prácticas descritas, sino que argumentarían que las actividades de la Iglesia del Espíritu Puro eran expresiones religiosas protegidas y que los miembros habían participado voluntariamente. La Constitución de estos Estados Unidos garantiza la libertad de práctica religiosa. El abogado defensor William Hargrove argumentó que las ceremonias de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque quizás impactantes para las sensibilidades convencionales, se llevaron a cabo con el pleno conocimiento y consentimiento de los participantes que compartían la creencia de Ravenscraft en la purificación a través del sufrimiento. Esta defensa colapsó bajo el interrogatorio de exmiembros de la Iglesia que testificaron sobre la coerción, el engaño y la administración de sustancias ahora identificadas como que contenían opio y otros compuestos que alteran la mente. El golpe final llegó cuando la Fiscalía presentó los registros del jardín, mostrando claramente que muchas víctimas habían sido secuestradas directamente en lugar de reclutadas como miembros de la Iglesia. El 2 de marzo de 1852, con el juicio avanzando hacia su inevitable conclusión, el Elder Ezra hizo una solicitud que transformaría los procedimientos. Pidió testificar en su propia defensa contra los fuertes consejos de sus abogados. El juez, después de una considerable deliberación, lo permitió. Lo que siguió fue quizás el testimonio judicial más escalofriante en la historia judicial estadounidense. Durante casi 4 horas, el Elder Ezra habló sin notas,
pronunciando lo que equivalía a un sermón sobre sus creencias y prácticas. Él no negó los cargos ni expresó remordimiento, sino que ofreció una filosofía coherente, aunque aterradora, que combinaba el misticismo religioso con el racionalismo científico al servicio de lo que él llamó la elevación de la humanidad a través de la comprensión sistemática de la trascendencia. La muerte llega a todos, dijo a la atónita sala del tribunal. Simplemente le dimos un propósito. Aquellos que ascendieron a través de nuestras ministraciones contribuyeron al conocimiento que, en última instancia, beneficiará a toda la humanidad. Su sufrimiento fue temporal, su contribución eterna. Lo más inquietante fue su clara capacidad intelectual y la forma sistemática en que había construido un sistema de creencias para justificar la atrocidad. Habló del dolor como la forma más pura de conciencia, de la muerte como meramente una transición de energía y de sus víctimas como participantes dispuestos en el mayor esfuerzo científico y espiritual de nuestra época. Cuando el fiscal James Sullivan preguntó por los niños encontrados en el jardín, la respuesta del Elder Esre envió jadeos audibles a través de la sala del tribunal. La vasija joven recibe el espíritu de la manera más pura. Sus observaciones fueron más valiosas precisamente porque no estaban nubladas por la preconcepción. Los honramos al permitir que su sufrimiento ilumine los caminos que otros temen pisar. Ante esta declaración, un hombre en la galería, más tarde identificado como Harold Winters, cuyo hijo había desaparecido después de asistir a un servicio religioso en 1847, corrió hacia el estrado de los testigos con un cuchillo oculto. Fue restringido por oficiales de la corte antes de llegar al Elder Esre, quien no se había inmutado ni había intentado moverse. Ya ves, comentó el Elder Esre con calma después de que Winters fuera removido. Incluso ahora, la mera sugerencia de la verdad provoca violencia en aquellos demasiado limitados para comprenderla. Esta siempre ha sido la respuesta a quienes traspasan los límites convencionales del conocimiento y las creencias. Después del testimonio del Elder Esre, el diácono Silas se negó a subir al estrado. Su abogado ofreció solo una breve declaración, sugiriendo que su cliente había estado bajo la influencia de su hermano y solicitando clemencia por esos motivos. Los argumentos finales de la fiscalía enfatizaron la naturaleza calculada de los crímenes del hermano, el sufrimiento de sus víctimas y la traición tanto de la fe religiosa como del principio científico que representaban sus acciones. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados. El 10 de marzo de 1852, el juez William Blackwood condenó a los hermanos Ravenscroft a morir en la horca, declarando que sus crímenes eran una ofensa contra Dios, la humanidad y el fundamento moral sobre el que descansa la sociedad civilizada. La ejecución estaba programada para el 15 de abril, pero los acontecimientos darían un giro inesperado en las semanas intermedias. El profeta Caleb, que había estado recluido en el asilo de Útica, murió en circunstancias misteriosas el 20 de marzo. Los informes oficiales indicaban que había sucumbido al agotamiento nervioso, pero los rumores sugerían suicidio o asesinato por parte de los asistentes que se habían enterado de su conexión con el notorio caso. Más significativamente, la noche del 7 de abril, se produjo un incendio en la cárcel de Albany donde estaban recluidos los hermanos Ravenscroft. Para cuando se controló el incendio, 3 reclusos y 2 guardias habían muerto por inhalación de humo. Los informes iniciales indicaron que el diácono Silas estaba entre los muertos, su cuerpo identificado por los anillos distintivos que usaba. El Elder Esre, sin embargo, no fue encontrado ni entre los muertos ni entre los sobrevivientes. La persecución que siguió fue la más grande en la historia del estado de Nueva York hasta ese momento. Las autoridades federales se unieron a las fuerzas del orden locales en la búsqueda del prisionero fugitivo con carteles de búsqueda distribuidos por todo el noreste. Los avistamientos reportados llegaron desde lugares tan lejanos como Chicago y Montreal, pero ninguno condujo a la captura. A medida que pasaban semanas sin éxito, surgieron preguntas preocupantes sobre las circunstancias del incendio de la cárcel y la muerte del diácono Silas.
La identificación oficial se había realizado apresuradamente basándose principalmente en efectos personales en lugar de un reconocimiento claro del cuerpo gravemente quemado. Algunos investigadores, incluido Blackwood, cuestionaron si alguno de los hermanos había muerto realmente en el incendio. El momento y la naturaleza del incidente sugieren planificación y asistencia externa. Blackwood escribió en un informe confidencial: se debe considerar la posibilidad de que ambos hermanos escaparon con un cadáver identificado erróneamente, como el diácono Silas, mientras que otro prisionero permanece desaparecido en la confusión. Esta teoría ganó credibilidad cuando los investigadores descubrieron que una suma sustancial, casi $330,000, había sido retirada de una cuenta bancaria conectada a la iglesia solo 2 días antes del incendio por una persona que coincidía con la descripción de Jacob Thornton, uno de los seguidores más devotos del hermano que había desaparecido después de su arresto. El acontecimiento más perturbador se produjo en junio de 1852 cuando un médico de Baltimore fue encontrado asesinado en su casa en extrañas circunstancias. ¿Doctor? Edward Mitchell había sido uno de los profesionales médicos implicados en recibir especímenes de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque había cooperado con las autoridades y evitado el enjuiciamiento. Su cuerpo fue descubierto colocado de manera idéntica a las víctimas elevadas de la Iglesia con una nota clavada en su pecho que decía simplemente: el Espíritu ve a todos los que traicionan su obra. Este asesinato, seguido de asesinatos similares de otros 2 médicos con conexiones con el caso durante el año siguiente, sugirió que los hermanos o sus seguidores estaban eliminando sistemáticamente a quienes habían ayudado en la investigación. Cada víctima fue encontrada dispuesta en la misma postura ritual, cada una con una nota similar, creando una ola de miedo entre quienes habían estado involucrados en el caso. Para 1854, la investigación activa se había reducido y se presumía que el Elder S. había huido del país. Informes ocasionales de grupos religiosos con prácticas que recuerdan a la Iglesia del Espíritu Puro surgieron de lugares tan distantes como Nueva Orleans, St. Louis y San Francisco, pero ninguno condujo a la recaptura del infame predicador. Blackwood, que había sido reasignado a otros casos, pero continuó investigando los robos de Ravenscraft en privado, se convenció de que el Elder S. no solo había escapado, sino que había reconstituido su operación en alguna nueva ubicación, tal vez con la ayuda de una red de seguidores más extensa de lo que se creía inicialmente. El caso Ravenscraft no representa el final de una empresa criminal, sino simplemente su exposición, escribió en su informe final antes de jubilarse en 1860. La combinación de fervor religioso, curiosidad científica sin restricciones morales y la promesa de conocimiento trascendente crea un poderoso atractivo que no murió con el enjuiciamiento de 2 de sus practicantes. Me temo que simplemente hemos llevado esta oscuridad más a las sombras donde continúa su trabajo. Más allá de nuestra vista. Su evaluación resultaría profética. En las décadas siguientes, surgirían informes dispersos de grupos religiosos con sorprendentes similitudes con la Iglesia del Espíritu Puro que aparecerían brevemente antes de desaparecer nuevamente, dejando a menudo desapariciones inexplicables a su paso. Ninguno estaba directamente relacionado con el Elder S. de Ravenscraft. Sin embargo, el patrón sugería que su influencia perduraba. El incidente más significativo de este tipo ocurrió en 1862, una década después del caso original, cuando se descubrió abandonada una pequeña iglesia que se hacía llamar Santuario de la Comprensión Divina cerca de la frontera de Massachusetts, Vermont. Las autoridades locales que investigaban informes de ruidos y luces extraños encontraron un edificio vacío con un sótano oculto que contenía evidencia de actividades rituales recientes consistentes con las prácticas de Ravenscraft. Lo más inquietante fue un diario recuperado del sitio escrito con letra manuscrita que los expertos confirmarían más tarde que coincidía con el guión conocido del Elder S. La entrada final, fechada solo 3 días antes del descubrimiento, decía: el trabajo continúa como debe. Cada vasija contribuye a la comprensión. Cada elevación acerca la revelación final. Dentro de 100 años,
Cuando surja la verdad completa, todos reconocerán nuestro sacrificio como el fundamento de una nueva era de comprensión. El espíritu es paciente. Así también deben ser sus sirvientes. Aún se desconoce si esto representó el testamento final del Elder Esre o simplemente otra desaparición antes de resurgir en otro lugar. Nunca se registró un avistamiento confirmado de él después del incendio de la cárcel de Albany, dejando su destino final como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia criminal estadounidense. La investigación oficial sobre la Iglesia del Espíritu Puro y los hermanos Ravenscraft concluyó formalmente en 1862 con el descubrimiento del santuario abandonado del entendimiento divino y el diario atribuido al Elder Esre. Las autoridades federales, agobiadas por las demandas de la guerra civil, clasificaron el caso como resuelto a pesar de la falta de certeza sobre el destino del Elder Esre. La evidencia física tanto de Ravenwood como de los sitios posteriores vinculados a los hermanos se consolidó en un archivo especial dentro del Departamento de Justicia, accesible solo para funcionarios con autorización específica. Esta colección, que incluía diarios, implementos rituales, registros financieros y dibujos anatómicos, permaneció en gran parte sin examinar durante décadas. Un testimonio de la incomodidad del gobierno con el legado del hermano. En las comunidades afectadas por los robos de Ravenscraft, el proceso de sanación y reconciliación avanzó lentamente. Ravenwood nunca se recuperó por completo de su asociación con el notorio caso. La propiedad de la iglesia fue confiscada por el Estado, los edificios demolidos y el terreno baldío. Muchos residentes se mudaron en lugar de vivir con el estigma de la conexión con lo que los periódicos habían llamado la Casa del Horror estadounidense. Aquellos que habían perdido familiares a manos de Brothers L. Baskens formaron una sociedad de apoyo que eventualmente se expandió para incluir a sobrevivientes de experiencias similares en otros lugares. Este grupo, inicialmente llamado Asamblea de la Reconciliación, y más tarde conocido simplemente como la Asamblea, se dedicó a identificar y exponer las prácticas religiosas que cruzan la línea hacia la explotación o el abuso. Sin embargo, el impacto más profundo y duradero del caso Ravenscraft surgió en el campo de la ética médica. La revelación de que instituciones médicas respetadas se habían beneficiado consciente o inconscientemente de los crímenes del hermano provocó la primera conversación nacional seria sobre el abastecimiento de cadáveres para la educación médica y los límites éticos de la investigación. En 1855, la Asociación Médica Estadounidense adoptó su primer código formal de ética con respecto a las muestras anatómicas, requiriendo documentación de adquisición legal para todos los cuerpos utilizados en la enseñanza o la investigación. A esto le siguió en 1858 una legislación en varios estados que estableció una regulación más estricta de las facultades de medicina y las instalaciones de investigación anatómica. Dr. William Harrison, quien había sido fundamental para sacar a la luz las conexiones de Ravenscraft con las instituciones médicas, se convirtió en un destacado defensor de la reforma ética. Sus tratados de 1860 sobre el imperativo moral en la investigación científica abordaron directamente el caso Ravenscraft, argumentando que el conocimiento obtenido a través de la crueldad está corrompido en su origen y que la ciencia divorciada de la brújula moral de la humanidad conduce inevitablemente a atrocidades disfrazadas de progreso. La fusión de doctrina religiosa e investigación pseudocientífica del hermano había expuesto vulnerabilidades en la intersección de la fe, la ciencia y la autoridad. Vulnerabilidades con las que la sociedad estadounidense continuaría lidiando mucho después de que los detalles específicos de sus crímenes se hubieran desvanecido de la memoria pública. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, persistieron los rumores sobre la supervivencia del Elder Esre y sus continuas actividades. Los avistamientos reportados lo ubicaron en lugares que van desde campamentos mineros de oro en California hasta sociedades espirituales de Nueva Orleans y conferencias médicas europeas. Si bien ninguno fue confirmado, la persistencia de estos relatos reflejó la profunda impresión que su particular malevolencia carismática había dejado en la conciencia estadounidense. Más concreta fue la evidencia de la continua influencia del hermano a través de seguidores que habían escapado al enjuiciamiento. Entre 1865 y 1890,
Las autoridades identificaron al menos 7 pequeños grupos religiosos en diferentes partes del país que incorporaban elementos de las doctrinas y prácticas de la Iglesia de los Espíritus Puros. Si bien ninguno alcanzó la escala o el extremo del original, su existencia sugirió que las ideas de los hermanos se habían arraigado más allá de su control directo. El grupo más significativo de este tipo se descubrió en 1879 en la zona rural de Missouri, donde un predicador carismático que se hacía llamar Hermano Elías había establecido una pequeña comunidad, centrada en el concepto de trascendencia a través de la tribulación. Cuando las autoridades locales investigaron los informes de actividades preocupantes, encontraron implementos rituales y diarios que hacían referencia directa a las enseñanzas de la artesanía rabenca. El hermano Eliache, más tarde identificado como Thomas Whitfield, un exmiembro del círculo íntimo de la Iglesia del Espíritu Puro, se quitó la vida en lugar de enfrentar el arresto. El último capítulo confirmado de la saga Ravencroft llegó en 1899 cuando una colección de artículos fue donada anónimamente a la biblioteca de la Facultad de Medicina de Harvard. Los materiales contenidos en una caja de hierro cerrada incluían extensos diarios, dibujos anatómicos y notas experimentales que abarcaban desde 1852 hasta 1898. El año anterior al análisis de escritura a mano de la donación confirmó que las entradas más recientes estaban en la mano del Elder Esre, aunque mostraban signos de edad avanzada. La última entrada fechada el 31 de diciembre de 1898 decía: «A medida que el siglo llega a su fin, también lo hace mi trabajo en este recipiente. La edad finalmente ha logrado lo que la ley no pudo. Ahora voy a unirme al Espíritu Puro, contento de saber que las semillas que plantamos han echado raíces y florecerán de maneras que solo podíamos imaginar. La próxima generación de buscadores construirá sobre nuestros cimientos, encontrando nuevos métodos para el gran trabajo de la trascendencia». El sufrimiento era necesario. El conocimiento permanece. El espíritu continúa. Nunca se ha establecido definitivamente si esto representaba el genuino testamento final del Elder Esre o un elaborado engaño. De ser auténtico, indicaría que había sobrevivido hasta los 115 años, una longevidad improbable, aunque no imposible. Sin embargo, más significativo que la cuestión de la autoría fue el hecho de que las revistas contenían protocolos experimentales detallados y observaciones que parecían haber influido en ciertas investigaciones médicas legítimas a principios del siglo XX, lo que sugiere que elementos del trabajo del hermano se habían infiltrado en la ciencia convencional a pesar de sus horribles métodos. Los funcionarios de Harvard, al reconocer la naturaleza de los materiales, inmediatamente los cerraron al acceso público. En 1902, después de consultar con las autoridades federales, la colección fue transferida a un archivo gubernamental seguro donde permaneció clasificada hasta 1972, cuando se otorgó acceso limitado a académicos que investigaban la historia de la ética médica. El sitio de la iglesia original del Espíritu Puro en Ravenwood permaneció vacante hasta 1923, cuando el estado de Nueva York lo designó como área restringida, cercando la propiedad y publicando advertencias contra la entrada ilegal. Las leyendas locales afirmaban que el terreno estaba maldito con historias de luces extrañas, sonidos inexplicables y sentimientos de temor abrumador reportados por aquellos que se aventuraron demasiado cerca del perímetro. En 1967, un equipo de la Universidad Estatal de Nueva York realizó el primer estudio arqueológico del sitio utilizando técnicas entonces modernas para examinar áreas que habían sido inaccesibles durante la investigación original. Sus descubrimientos incluyeron restos humanos adicionales en partes previamente no excavadas del sistema de túneles, lo que elevó el recuento estimado de víctimas a más de 400, significativamente más alto que los 276 documentados en el registro oficial. Lo más inquietante fue el descubrimiento de una cámara sellada que contenía documentos notablemente bien conservados que parecían esbozar planes de expansión más allá de Ravenwood. Estos materiales sugerían que la Iglesia del Espíritu Puro había sido concebida simplemente como el primer nodo en una red de operaciones similares en todo Estados Unidos y potencialmente en el extranjero.
Una visión que el Elder S. pudo haber continuado persiguiendo después de su fuga. Hoy, más de 160 años después de que quedara al descubierto el reinado de terror de Ravencroft, su legado persiste en múltiples dominios. En los estudios religiosos, representan un ejemplo extremo de cómo el liderazgo carismático, la normalización incremental del comportamiento desviado y el deseo humano de significado trascendente pueden combinarse para permitir la atrocidad. En ética médica, su caso continúa siendo citado como un ejemplo fundamental de la necesidad de límites morales en la investigación científica. En psicología criminal, se presentan como ejemplos tempranos de asesinos sistemáticos organizados que operaban bajo la protección de instituciones sociales respetadas. Sin embargo, para las comunidades y familias afectadas por sus crímenes, los robos de Ravencroft representan algo más inmediato y personal, una herida en el tejido de la historia estadounidense que nunca se ha curado por completo. Descendientes de víctimas y sobrevivientes aún se reúnen anualmente en una pequeña ceremonia en un monumento establecido en Albany en 1902, con la simple inscripción, para aquellos perdidos en la oscuridad, que no se olvide su sufrimiento. Las preguntas que atormentaron al investigador Blackwood en 1852 continúan resonando. ¿Cómo desarrollaron los hermanos su fusión única de control religioso y experimentación pseudocientífica? ¿Quién más conocía o facilitaba sus actividades? Y quizás lo más inquietante es cuánta de su influencia persiste sin ser reconocida en instituciones e ideas que continúan para dar forma a la sociedad estadounidense. El verdadero horror del caso Ravencroft radica no solo en los actos grotescos de los hermanos, sino en el reconocimiento de que su historia no representa una aberración, sino una oscura posibilidad inherente a la capacidad humana tanto de reverencia como de crueldad. Su legado se erige como una advertencia sobre los peligros cuando el carisma, la autoridad y la ideología se combinan para anular nuestras restricciones morales más fundamentales. En los densos bosques del norte del estado de Nueva York, la tierra donde alguna vez estuvo la Iglesia del Espíritu Puro permanece vacía. La tierra todavía está marcada por cimientos que ningún tiempo parece capaz de borrar por completo. Los residentes locales dicen que incluso ahora, en noches particularmente tranquilas, el área está marcada por un silencio antinatural, como si algo en ese suelo continuara absorbiendo sonido, luz y calor, hambriento del sufrimiento humano que una vez lo alimentó tan abundantemente. Este misterio nos muestra cuán delgada puede ser la capa de civilización cuando las figuras de autoridad tuercen la fe y la ciencia para servir a sus impulsos más oscuros. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, toca el timbre de notificación y compártela con alguien que ame los misterios. Nos vemos en la próxima.